Hola amigos de Capital 21, nosotros somos Alexis y Juan y el día de hoy vinimos a explorar Temoaya, Estado de México. Es un lugar padrísimo que concentra la cultura otomí, la mayor representación en el Estado de México. Así es, todavía el 60% de sus habitantes visten el vestuario típico y hablan la lengua típica. Ahorita nos encontramos en la cooperativa de tapetes de San Pedro Abajo, primera sección. Aquí están trabajando atrás de nosotros y vamos a estar en un recorrido en el que vamos a visitar muchos lugares muy padres. También vamos a ir a la finca La Venturosa, a ver pues qué aventurosas cosas nos pasan ahí. Vamos a tener el privilegio de observar el baile típico de Chimarecú. Y vamos a visitar el Centro Ceremonial Otomí, que es una belleza de lugar. No se pierdan este programa, amigos. Aquí estamos, Juan y yo, explorando Temoaya. Explorando. Hay que explorarse. Chécate. Sociedad Cooperativa de Artesanos Productores de Tapetes Anudados a Mano, SCL. Los tapetes que elaboran en esta cooperativa son reconocidos internacionalmente por su calidad y decoración, pero también por sus diseños que proyectan el arte y la cultura de varios estados de la República y con ello el arte popular mexicano. Definitivamente los tapetes de Temoaya, hoy por hoy, son los mejores del país y quizá del mundo. Visita la Sociedad Cooperativa de Artesanos Productores de Tapetes, donde también podrás encontrar artesanías de madera, entre otras cosas. Estamos aquí con Antonio Gutiérrez de la Sociedad Cooperativa de Tapetes Otomí. Estamos muy emocionados porque estamos aquí en Temoaya, donde es el lugar donde se concentra más población otomí en el Estado de México. Bienvenido a Explora, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos ustedes. Gracias por venir aquí en mi barrio, es San Pedro Abajo, la primera sección, municipio de Temoaya, Estado de México. Les agradezco por venir a visitar a los talleres, a ver los tapetes que nosotros día con día trabajamos de hombro a hombro, de mano a mano. Es una belleza que es arte de artistas que tenemos aquí tejiendo durante 40 años a 44 años. Y aquí nos encontramos. Y veo aquí que hay una gran variedad de tapetes, todos muy hermosos, con tradiciones ancestrales como esta tradición de Interjet, creo que se llama. Sí, de la línea. Veo que tienen mucho trabajo, que hacen para todo, ¿no? Hacen encargos, ¿no? Sí, hacen la demanda en diferentes lugares. Hablando como nacional e internacional, nos da mucho gusto de que nos visiten y que conozcan los tapetes originales que nosotros lo hacemos aquí. Don Toño, ¿cuál es la técnica que se utiliza para este bordado? La técnica de este bordado pues es anudado a mano, el corte de tijera, la lana pues es 100% lana, sí, y 100% hilo de algodón, porque el hilo de algodón es la base a donde lleva el tejido. O sea, ¿la lana es la parte blanca y el algodón son los colores? No, la blanca es hilo de algodón, que estamos viendo los flecos. Los flecos que salen de abajo. Ya. Y estamos viendo ya en cuanto al tejido, sí, todo lo que es el pájaro, las aves, las flores. Aquí estamos hablando un tapete otomí, sí, que nosotros hablamos otomí, diñato. Entonces hablamos otomí. Aquí representa el vestimento indígena, las flores, los palomitas, los pájaros, perritos, gatito. También habla Dios Sol, que lo estamos viendo la parte del otomí. Dios Sol es donde presentaba los yunteros que iban a trabajar en el campo con su morral, areando la tierra hace décadas de tiempo. Estamos hablando en el 1930. Y estamos hablando también otomí de la nación mexicana, o sea, tiene su estrella, habla de las 8 puntos cardinales. ¿8 puntos cardinales? Sí, porque estamos hablando norte, sur, noroeste, sureste, noreste, o sea, estamos hablando, sí. Y también es como un romance, ¿no? O sea, como una dualidad o dos partes, ¿no? Son dos pájaros como dándose un besito o están mirándose. Sí, es la pípila y el guajolote.
Es lo que representaba a nuestros ancestros de ahí atrás. De ahí atrás. Y en medio lo que dice el sol, esto que se ve en medio de los Que refleja al centro de los pájaros. Ya, ¿y estos símbolos son muy viejos? Sí, la verdad sí. Pues estamos hablando, le digo yo, en el 1930. Eso me explicó mi abuelito, que en paz descanse. Pero sí me platicó de la historia de todo lo que es el otomí, del morral, la faja, el vestimento indígena, que se queme, lo que viste la mujer. Que además hoy en día siguen utilizando la vestimenta típica, ¿no? Sí, todavía siguen vistiéndose. Como veíamos mi compañera que por acá estaba, trae saco, trae chincuete, trae sus chanclitas que utilizaban las indígenas. ¿Cuál es el chincuete? El chincuete es lo que se viste en la parte de abajo. Con la falda. Con la falda, la faja. Es el chincuete. Estamos viendo, por ejemplo, la artesana que estamos viendo ahí en la foto. Ese es el chincuete. Ah, excelente. Pues bueno, muchas gracias, señor Antonio. ¿Podría despedirse, mandar un saludo más bien a todos nuestros televidentes que hablan la lengua otomí de una manera como solo usted sabría decírsela? Dinegomanda, Binanzengua, Nzoya y Pepi, y Pirma que si ve y casi que quiero foto. Oiga, sin albures, por favor, ¿qué onda? O sea, por Dios. Era una broma, señor. Muchas gracias. Estamos con don Francisco Javier Becerril, que se encarga de hacer esta artesanía de flores de madera y nos va a platicar un poco de su trabajo. Don Francisco, ¿cómo está? Bien, gracias a sus órdenes. Muchas gracias por invitarnos a ver su trabajo. Cuéntenos cómo hace estos trabajos tan bonitos. Bueno, estos trabajos consisten en madera. Este trabajo es madera, como lo que acaba de ver. Todo este trabajo está terminado en madera. La madera se consigue en nuestro entorno, que se encuentra alrededor de nuestro municipio, y se aprovecha la naturaleza de ella muerta, la madera, ¿no? Es lo que se... No talan los árboles. Sí, esto no se tala, son material de tránsito, entonces aquí no se ocupa ni un árbol verde vivo, sino al contrario, son troncos que ya se secaron y se presta para estos trabajos. Yo estoy interesado, muy interesado, porque aquí tengo la oportunidad de estar cerca de gente que maneja de manera así íntima la lengua otomí, ¿no? Uh-huh. Es una lengua muy hermosa, con palabras muy padres. Quisiera que me dijera una grosería que pueda usar en otomí para cuando esté esos días de grabación, ya que me están hartando todos y me están haciendo que me peine cuando no me gusta peinarme. Dígame, ¿qué diría usted si yo digo, no me molestes? ¿Cómo diría, no me molestes en otomí? Pues prácticamente es casi lo mismo, no me molestes, hingi molestage, hingi... ¿Cómo? Hingi caigo enfadan. Hingi caigo. ¿Cómo? A ver, otra vez, poco a poco. Dice, no me molestes, no sé, hingi caigo enfadan, ¿no? Pues para que no... Caigo enfada. A ver, dígalo de nuevo y más lento, por favor. Hingi caigo enfada, para allá, digo, sí, que bueno, no me moleste para que no te diga nada. No me molestes para que no te diga nada. Está muy bueno, o sea, no me molestingues. Muchísimas gracias, don Francisco. Aquí estamos con la artesanía en flores de madera en el hermoso Temoaya. Mira, Juan, estuve buscando el tapete ideal para mí y encontré este. ¿Ves? Es como... Siento que es como un ser humano, pero tiene dos cabezas. Entonces es como la dualidad en el ser humano, ¿sabes? Está cayendo y está volando al mismo tiempo. Es hombre, es mujer, es lo bueno. Yo escogí Jaguares porque es el equipo mejor de la liguilla. Jaguares, vamos directo al cielo. Vamos a sacar la copa y vamos a meter todo. Irá y vos, chulito. Tú no eres de Chiapas, Juan. Mi abuela es de Chiapas. ¿Ah, sí? Jaguares. Nadie me está apoyando. A ver, en otomí. Jaguares. Así se dice en otomí. No saben decir, no apoyan. Pero bueno, y me está suavecito de mí. Está bonito también. Tócalo. ¡No! Tócalo un poco. ¡No, Juan! ¡Esto es acoso! Finca La Venturosa. Este maravilloso lugar nació en principio de la idea que la familia Colín Castelán comparte en el sentido de devolverle a nuestra madre naturaleza un poquito de lo mucho que nos ha dado y nos sigue prodigando. Se localiza a 140 kilómetros de la Ciudad de México. Cuenta con espacios para la convivencia familiar en amplias áreas verdes, cabañas, áreas para práctica de bicicleta de montaña, juegos infantiles, canchas de fútbol y básquetbol.
Hay momentos donde quieres dejar la ciudad y llegar al campo, donde hay temazcales y árboles y canchas de tenis. Por eso el señor Ignacio Colín fundó Finca La Venturosa, un lugar donde uno puede esparcirse, divertirse y sentirse muy bien. Felicidades por su espacio, está padrísimo, señor Colín. Qué bueno que les gusta, pues sean ustedes muy bienvenidos a este lugar. Con mucho cariño lo hemos creado mi familia y yo para beneplácito, comodidad, diversión, esparcimiento de todos ustedes y de todos nuestros visitantes. Ignacio, ¿cómo llega usted a hacer un lugar así? En principio por amor a la naturaleza. Este era un lugar devastado y hace 25 años decidió mi familia que debíamos hacer algo por nuestro pueblo y así nacieron las ideas de crear un bosque primero, después el cultivo de las setas, después no conocían el uso comestible de las setas la gente, creamos un restaurancito y nuestros visitantes nos fueron dando ideas de qué querían hacer. Jugar tenis, jugar básquetbol, caminar, etcétera, ¿no? Dice crear, o sea, ¿qué había antes? Porque yo pensaba que este era como un bosque desde siempre. No. No había árboles, había maleza silvestre, solamente la podemos considerar nociva porque es como una plaga, el zacatón, los arbustos, que siempre son un peligro de incendio forestal. Por eso nuestras montañas, que no están pobladas de bosques cuidados, sufren mucho de incendios forestales. A mí a menudo me dicen zacatón, entonces algo malo. Sí. No malo, si tiene utilidad, pero bueno. aquí, en esta zona, solo lo usamos para quemarlo y damos un uso terrible a la tierra de esa manera, ¿no? Ignacio, además, los servicios aquí y todos los recursos son autosustentables, ¿correcto? Claro. Cuéntenos un poquito sobre esto, sobre la cultura de la autosustentabilidad. Bueno, el que tengamos una cultura ecológica, una cultura del ahorro, una cultura de la limpieza y del cuidado de la naturaleza y del agua, nace como una necesidad que es urgente en todos lados. Claro. Hoy día para nosotros es algo cotidiano. La energía eléctrica la obtenemos del sol a través de paneles. Uh-huh. El agua que utilizamos tanto en los baños como en las cocinas, como en las cabañas, es agua que tratamos biológicamente con bacterias, uh-huh, hasta degradar sólidos orgánicos, grasas, etcétera, para devolver el agua a la tierra totalmente limpia. Y que la gente sepa ahorrar, porque todo cuesta. Bombear el agua para una cisterna elevada, para después hacerla descender a los lugares en donde se consume o se utiliza, pues cuesta. Claro. Entonces hay que manejar muy adecuadamente, dosificando su uso en forma muy eficiente. También aquí se da el hongo, ¿no? Las setas, sí. La ¿Qué seta. tipo de hongo es este? Las setas que nosotros cultivamos son de la variedad Pleurotus ostreatus. Lo conocemos como setas, simplemente. ¿No dan risa? No. Ah. Es un alimento muy nutritivo y riquísimo, ¿no? También aquí al público viendo, si no saben, no agarren los hongos, no coman cosas que no saben qué son. Con un profesional, con el señor Colín, que sabe cómo es una seta a diferencia de... Bueno, las setas, a diferencia de los hongos silvestres, estas se cultivan en áreas totalmente controladas, su humedad, la luminosidad. Entonces no salen abajo del árbol. No, se cultiva en salones adecuados. Se controla. Ahora, aquí la gente puede venir a acampar, puede venir a comer, a quedarse la noche. Sí, el día entero. O sea, quien viene a pasar 24 horas con nosotros se va feliz. A veces ni quieren irse, ¿no? Yo ya no me quiero ir. Están invitados a quedarse también. Porque estos perros me han enamorado, con permiso. Mejor, se porta mejor que tus novios. Muchas gracias, señor Colín. Gracias a ustedes. Lo único que deseo es un hombre bueno, honesto, trabajador, que me quiera como soy, que me cuide y me acepte. ¿Qué hubo? ¿Qué?
No, ¿qué pasó? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Para esto me alcanzó con 5 pesos? ¡No! ¡Vete! Alguien présteme 20 o algo.